tienen vida los chicos sobre todo. Andan solos, se manejan solos, pero a la vez la gente de acá conocemos a todos. Yo era de acá de Uruguay, pero me vine de Buenos Aires hace más o menos 25 años estoy acá. Pero bueno. Acá cada chico es un nombre, ¿no? A diferencia de por ahí de las ciudades, los chicos, qué sé yo, Brenda es Brenda, Barbie es Barbie y todo, Laureano lo mismo, entonces es como que tienen su propia identidad y eso hace, digamos, mucho la calidad de vida, digamos, todavía tenemos esa tranquilidad de poder vivir en los pueblos, que por ahí en las ciudades no está. Mi pueblo es un lugar muy especial, es nuestro lugar en el mundo al cual elegimos vivir y proyectar nuestra vida. La gente del pueblo es muy especial, trabaja duro para que las cosas salgan bien siempre y entre todos tenemos que tratar de construir un poco más de espacios para los jóvenes y eso es lo que queremos hacer nosotros también con nuestras materias. Yo soy oriunda de la ciudad de La Plata. Fue una decisión familiar de venirnos a vivir acá. Mi marido nació acá y cuando tuvimos a nuestro hijo, que hoy ya cumple 16, pensamos en buscar una calidad de vida, un lugar tranquilo, muy tranquilo, y nos vinimos a vivir acá. Entonces decidimos empezar como familiarmente la vida acá. El pueblo muy viejo, había 3.500 habitantes, Chinas Colonia. Las colonias le llamamos nosotros, la gente, pues ya la gente de campo no quiere vivir más tampoco. Y han quedado 400 personas, sí, sí. Y yo creo que no lo voy a ver, pero esto, con el correr, desaparece. El chico que tiene un estudio o que puede estudiar o que es inteligente, se tiene que ir. ¿Qué va a hacer acá? ¿Qué va a hacer acá? La fuente laboral de acá es el campo, cosecha, siembra, un trabajo municipal y el trabajo del hospital, porque a su vez se cerró el frigorífico, que era una fuente de trabajo importante, en la cual ambas trabajábamos y nos quedamos sin trabajo. Y bueno, eso manejaba un poco, habíamos movimiento en el pueblo, ¿viste? Porque venían empleados de otro lado, a trabajar de otro pueblo, entonces había un poco más de movimiento para los negocios, pero bueno, se cortó eso y el pueblo se vino abajo completamente. Porque no se puede comprar la carne, acá imposible. Había 2 panaderías, quedó una sola, la otra cerró. Bueno, y yo estoy ahí yo por la edad que tengo, no es porque ando mal, yo gracias a Dios trabajo muy bien, pero quiero dejar de trabajar por la edad que tengo, ya estoy cansado, ya he trabajado, bueno basta, ya está. Yo no podía resolver la cuestión de la comida, entonces yo viviendo en la ciudad nunca me planteaba de dónde venía la verdura, de dónde venía la carne, que yo iba a la carnicería, a la verdulería, al súper y resolvía mi alimentación, sin cuestionarme ninguna cosa más. Acá empecé a ver otras cosas que yo no sabía, empecé a aprender, digamos, algunas cuestiones y sobre todo no podía resolver la alimentación. Yo venía con una alimentación de pescados y verduras y acá no la podía resolver y no había forma y no era una preocupación mía, sino que era una preocupación colectiva de varias madres. Yo estaba como profe en el nocturno en ese momento, bueno, y las madres planteaban esa misma problemática, muy cara, las verduras y digamos con una oferta reducida que es la oferta que plantean digamos los comerciantes del pueblo. Así que a partir de ahí empezamos a trabajar. Pero además nosotros nos encontramos que el problema fue mucho más grave porque en realidad no era solamente la cuestión del acceso, que es una problemática social, poder acceder, el acceso físico y el acceso económico. Como todos los pueblos, Gobernador Ugarte surge al calor del desarrollo de las vías férreas. Tenemos acá el tren Sarmiento, el tren Sarmiento, el cual funcionaba desde 1907. La particularidad es que en el año 1970 aproximadamente
el tren dejó de transportar personas y pasó a transportar lo que son materias primas, semillas, granos, alimentos de cosecha de la región. Y ya en el año 1990, con las políticas neoliberales de Carlos Menem y la privatización de los ramales férreos de todo el país, este tren dejó de circular. Por lo cual es una de las causas. Ya la población se fue alejando del pueblo, pasó a vivir a las ciudades, y lo mismo pasó con la producción de alimentos de la región. Para nosotros poder acceder a las verduras, dependemos de los almaceneros, porque acá en Ugarte no hay verdulerías, por lo cual el consumo y variedades que nosotros podemos consumir de esos alimentos dependemos de lo que nos traigan ellos. Otra cosa es los precios muy elevados, porque entre productor y consumidor hay como 4 o 5 intermediarios. Otro también fue que en Ugarte dejaron los vecinos de hacer huerta. Encontramos que de 184 familias solamente 17 hacían huerta y eran todas personas mayores de 60 años. Por lo tanto se estaban perdiendo los saberes culturales, que eso era más grave. Y además de eso no era tampoco ese solamente el problema. Encontramos otro problema en el transcurso de los años, que era que las mujeres habían perdido esa práctica que se transmite de generación en generación y no sabían cocinar las verduras. Había verduras que ya no conocían. Porque una de las problemáticas también era que nosotros no sabíamos hacer huerta, no teníamos herramientas. Al principio los alumnos lo traían desde sus casas, traían cucharas, lo que sea, pero fue un aprendizaje colectivo también. Cayó la ficha de que era más grave el problema cultural, que se había desaprendido. Entonces, digamos, empezamos a hacer todo un proceso con Caro de meterle a la cocina, de que los chicos la incorporen, que vayan incorporando. Por eso estamos siempre con la cuestión de qué cosas diferentes podemos hacer para que los chicos incorporen verduras en su alimentación. Porque no es una culpa de las madres, porque es una cuestión cultural que nadie se lo enseñó, y si a vos no te lo enseñan, no tenés posibilidades de aprenderlo. Entonces es más grave. Entonces, en los pueblos rurales se come igual que en las ciudades, están las mismas enfermedades que tenés en las ciudades, obesidad, hipertensión, etcétera, etcétera, además de otras cosas, y encima de eso se come igual que en las ciudades. Nosotros hacemos seguimientos que es un recordatorio de 24 horas, y por ejemplo, en uno de los años que lo hicimos, que nos llamó muchísimo la atención, sobre 44 familias, por ejemplo, una había comido papa y una lechuga. Todos los demás, ¿sabes qué habían comido? Salchicha, pizza, milanesa en sándwiches. Sí. Digo, entonces es como, vos decís, wow, el problema es mucho más grave. En 2008 se llevó a cabo el proyecto de construir una huerta escolar y huertas familiares. Los primeros 4 años, cada alumno que pertenecía a los itinerarios formativos tenía que hacer una huerta en su casa. Y así más o menos fuimos tratando de que implementaran todos y cada uno la importancia que tiene para nosotros producir nuestros propios alimentos. El proyecto tuvo como distintas instancias. En una primera instancia articulábamos con el nivel primario, hacían una visita, y después con el nivel inicial. Y con este nivel, inicial hacían una paseíto una vez por año, eso en 2009. El proyecto tuvo como distintas instancias. Después la inspectora distrital como que dijo, bueno, no, esto tiene que regularizarse, tiene que hacerse estas articulaciones, con mayor intensidad. Le puso, apoyó muchísimo el proyecto, y a nosotros la verdad que nos venía muy bien, porque como contaba Carolina, no teníamos como todos los apoyos de los directivos de la escuela. Entonces, en ese momento, y bueno, y ahí empezamos a arrancar. Tuvo como distintas instancias, entonces nos quedaba siempre un bache, era todo el jardín, de primero a quinto grado no iban de la primaria, y después iban en sexto grado. Y después en el secundario, los 3 primeros no,
y después iban los 3 últimos años a la huerta. Entonces, el año pasado logramos instalar el proyecto en la escuela, que todas las áreas, de todas las materias lo trabajen, lo incorporamos al PI, al proyecto institucional, y a partir de ahí cambió totalmente la lógica. Y además este año ya se incorporan todas las escuelas, digamos, todo el trayecto. Mi nombre es Mónica Benítez, soy la profesora de Lengua y Literatura de la escuela. Yo tengo cuarto, quinto y sexto año. Ya hace unos 13, 14 años que soy titular en esta institución. Y bueno, a partir del año pasado comenzamos a trabajar a pedido de la dirección con todo lo que significa la huerta para la escuela, donde la mayoría de las áreas debe presentar un proyecto que esté implicada la huerta. Trabajar en la huerta, para la huerta, desde la huerta. Cada docente tiene que incorporar en la planificación la actividad que va a realizar. Por ejemplo, con los chicos de cuarto año, el año pasado, a partir de la currícula que tenemos, trabajamos la leyenda del Nilo, donde aparece el espantapájaro. O sea, a raíz de lo que leímos, a los chicos se les ocurrió, ¿por qué no hacer un espantapájaro? Porque la huerta no lo tenía. Entonces, bueno, trabajamos la leyenda, todo lo que significa la estructura, y empezamos a investigar un poquito cómo había surgido el espantapájaro, buscamos modelos, empezamos a pensar de qué lo íbamos a hacer. Los chicos se comprometían, yo traigo el gorro, yo traigo ropa. Y bueno, entre todos fuimos diagramando esa actividad para luego, sí, en una clase directamente trasladarnos hasta la huerta y trabajar en ese lugar haciendo el espantapájaro que todavía está, aún hoy persiste. Porque en realidad ellos no tienen que ir a hacer huertas, no tienen que ir a sacar yuyos o a plantar, sino tiene que ser un insumo para su materia. Y mi contacto con la huerta es a través de apoyo logístico y ayudo a los chicos por ahí en cuestiones no convencionales, como por decir el aprovechamiento de la parte de la verdura que normalmente no se utiliza para comidas convencionales, como la hoja de la zanahoria, donde hicimos bocadillos, nos juntamos en la escuela para ver de qué manera se podía aprovechar lo que en realidad generalmente se tira. Con la producción excedente de los tomates, que quedaban tomates verdes que no alcanzaban la maduración, hicimos conserva cuando los chicos lo vendieron y así recaudaban fondos para algún viaje o para lo que ellos necesitaran en la huerta. Ellos lo que tienen que pensar es, ¿para qué me sirve la huerta a mí? Es al revés, no es yo en qué le sirvo a la huerta, es todo un proceso que hay que hacer, porque ellos dicen, ¿yo qué hago? ¿Tengo que aprender a sembrar? No, vos lo que tenés que pensar es, ¿qué es lo que das vos? Por ejemplo, si yo doy salud y adolescencia, bien, ¿qué das? Alimentación, problemas de alimentación. Bueno, utilizar la huerta para explicar lo tuyo. Al revés, nosotros, ¿para qué te servimos nosotros? ¿Para qué te sirve la huerta? Los chicos hacen figuras geométricas, calculan áreas, perímetros, y en la matemática aplicada a la huerta, donde la venden en un lugar más práctico, que no solamente el pizarrón y los libros. A veces estuvo la creatividad del docente en pensar, bueno, sí, yo voy a trabajar tal cuestión. Pero a veces, como me surgió a mí, surge en el aula, a partir de la lectura, pero fue sin querer, sin pensar. Este año, por ejemplo, con los chicos de quinto año estamos leyendo la novela Como agua para chocolate. Es una novela que, bueno, la enmarcamos dentro del realismo mágico, que son contenidos que tenemos que dar en quinto. Y cada capítulo de esa novela es una receta mexicana. Así que nosotros después que terminemos de leer la novela, vamos a cocinar alguna receta mexicana y vamos a utilizar los productos que tiene la huerta. Yo creo que lo positivo es que los chicos ven
Bueno, en realidad la huerta se pensó como un proyecto solidario dentro de los itinerarios formativos en la parte de turismo. Entonces ellos trabajan mucho con el hogar de ancianos que hay acá en la localidad y entonces los chicos le llevan verduras a los abuelos y trabajan desde esa parte los valores, la solidaridad, o sea, en esa parte la huerta fue un impacto positivo en ellos. Es que sacás los chicos del aula. Los chicos se aburren, están cansados de estar sentados en el aula y pueden aprender desde otro lugar. Vos los sacás y aprenden más porque hacen, viste que esta cuestión de aprender del saber hacer, uno lo incorpora diferente que cuando a vos te dicen, bueno, ahora el cuadrado del binomio, ahora cuando vos lo haces, lo construís, le pusiste, es tuyo el cuadrado, te lo apropiás y entendés para qué sirve. Pero si no lográs ese proceso, los chicos terminan como haciendo que transita por la escuela, los profes hacen como que transitan, que enseñan y como que no se termina estableciendo una relación de aprendizaje. Y la huerta es como un espacio de aprendizajes que por ahí estaban olvidados, como una alimentación saludable, cómo aprovechar. Acá es una zona rural donde todo el mundo tiene un pedazo de terreno que por ahí está desaprovechado. Entonces el tener ese aprendizaje en la huerta hace que lo trasladen a sus casas y puedan tener muchas familias a partir de eso empezaron a hacer su huerta en su casa y a consumir sus propios alimentos. Y eso es muy importante. El fin solidario en realidad tiene que ver con tres cuestiones. Uno es el educativo, ¿sí? Y el otro que participan las personas que reciben ese beneficio. Porque si no, no es solidario, es asistencialista. Nosotros diferenciamos entre ser asistencialista, llevarte la verdura y la participación. Para nosotros es fundamental que participe. Entonces, hubo años que nosotros los abuelos venían a la huerta o que nosotros hacíamos huerta con los abuelos del hogar de ancianos municipal, que es a donde va la verdura. Y también tenemos que aprender, digamos, esto que decíamos de las materias. O sea, tiene que tener un sentido educativo. Los chicos no van a trabajar, o sea, obviamente aprenden a manejar las herramientas, todo, pero no es el objetivo, el objetivo es que aprendan. Nosotros queremos que aprendan todas las disciplinas aplicados, en este caso esto, que podría ser otro proyecto otro año, o digamos en otro momento, pero en este momento es esto lo que tenemos. Y después también es solidario porque nuestros chicos les enseñan a los otros chicos de nivel inicial y de primaria y les transmiten ese conocimiento. Ahí nosotros nos corremos como docentes, nos participamos nosotros de esas instancias, son ellos los que les enseñan, piensa, o sea, el chico tiene que incorporar el conocimiento, lo incorpora, lo hace suyo y lo tiene que transmitir a otro. Entonces cuando el pibe logra hacer eso es porque lo aprendió. Y en ese momento nosotros nos corremos el escenario, los docentes ni de primaria ni de jardín participamos y son ellos los que llevan adelante la clase. La importancia que tiene para nosotros producir nuestros propios alimentos y no depender tanto de las otras personas, sino ser un poco más independientes al momento de consumir cosas orgánicas, que no estén alteradas químicamente. Nosotros no utilizamos ningún tipo de veneno, nada de eso, todo orgánico. Esto de las huertas y de los saberes culturales que se transmitían de generación en generación se fueron perdiendo y es por eso que las generaciones entrantes, como las nuestras, ya no tienen conocimientos de cómo alimentarse sin que los alimentos vengan del kiosco, del almacén de otro lugar, sino que las huertas son una herramienta para la alimentación y saber qué es lo que estás comiendo y qué es lo que vas a producir. Entonces, es un poco la idea del proyecto de itinerarios formativos de la huerta, es recuperar esos saberes culturales y transmitirlos a las generaciones entrantes. O sea, a mí me gustaría que hubiera un mercado local, que esto un día que la gente o produzca sus propios alimentos en su casa, o hubiese lograr un mercado local donde vos comés sano, vos sabés que lo que comés no tiene ningún veneno, no tiene ningún agroquímico, no tiene nada, y incorporar, digamos, distintas instancias de la comunidad. De hecho, tenemos mucho acompañamiento de la comunidad, porque tenemos la comisión de fomento que nos apoya. Vos viste cómo es acá que hay como
digamos, una cuestión de apoyo, la cooperativa que siempre nos brindó el servicio de electricidad para el riego, o cosas que hemos necesitado han estado. Y para futuro a mí me gustaría eso, que haya soberanía y seguridad alimentaria. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Las leguas desaparecen si el alma empieza a aletear. Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Si el mundo está dentro de uno, afuera, ¿por qué mirar? ¿Qué cosas tiene la vida misteriosas por demás? ¿Qué cosas tiene la vida misteriosas por demás? Uno está donde uno quiere muchas veces sin pensar. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrá
Es decir, nosotros lo que pretendemos es acompañar a los chicos en todo el trayecto pedagógico, desde el nivel inicial hasta que terminen el secundario, con esta idea de alimentación saludable. O sea, que esto que se perdió culturalmente, que nadie es culpable, que tiene que ver con los procesos de modernización, de tecnología del campo, etcétera, etcétera, que vas perdiendo personas en el transcurso de esos procesos que se dan, empezar a recuperar todas esas prácticas. Entonces, todas esas prácticas las vamos a ir recuperando, acompañando a los chicos durante todo el trayecto. Bien.